Salud Vitale, esta aplicación que te conecta con especialistas de la salud y te da la posibilidad de comprar servicios médicos. Hoy conversaremos sobre las lesiones del manguito rotador con nuestro traumatólogo, el doctor Rafael Segura. Bienvenido, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estamos preparándonos para dar un conocimiento lo más coloquial posible sobre lo que es las lesiones del manguito rotador. ¿Y qué es eso del manguito rotador, doctor? Bueno, el manguito rotador es una estructura que está en el hombro, ¿verdad? En la parte proximal del hombro, específicamente en el troquíter, donde hay la congruencia de 4 tendones, ¿verdad? El subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo mayor. Y son los que están encargados de hacer la reducción del hombro, o sea, levantar el hombro y completar los movimientos de rotación externa, rotación interna, dependiendo del movimiento que se le... Entonces, si está en el hombro y tenemos esos tendones, ¿cómo saber que tal vez sí realicé un ejercicio ayer y que lo diferencia ese ejercicio que me puede estar causando daño o dolor a a tener una lesión de manguito rotador? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas depender. Generalmente es dolor y limitación funcional en el hombro. Pero ¿qué es dolor? Un dolor sordo en lo que es el deltoide, en esta parte, que se exacerba cuando hay movimientos de levantar el hombro, ¿verdad? O hacer rotación externa del hombro. Generalmente los ejercicios que están implicados en que produzca dolor cuando hay una exigencia de ello, son los que se hacen por encima del nivel de la cabeza. Por ejemplo, los lanzadores de béisbol, ¿verdad? Tenista, ping-pong, voleibol, esas actividades que tú ejercitas el hombro por encima del nivel de la cabeza. Generalmente son patologías que, bueno, en una persona que hace ejercicio en forma de fin de semana o no profesional o no de forma de atleta de alta competencia, generalmente a veces hacen unas rutinas fuertes, ¿verdad? Para lo que no ha habido un crecimiento de los músculos y produce la solicitud de tanto ejercicio puede producir dolor. Por eso son lesiones que generalmente mejoran a dejar de hacer la actividad física así, porque fue algo casual, algo que yo hice un ejercicio, una actividad física intensa y me molestó el hombro. No es lo mismo cuando ya es una enfermedad del hombro, ¿verdad? O que se produce por unas alteraciones del tendón, ¿verdad? Nosotros llamamos tendinosis. Okay. Que ¿sabes? En esa parte del tendón se une el hueso. O sea, el mecanismo es que el tendón nace de la columna cervical, los músculos de la posterior, anterior, ¿verdad? Y ellos se van de palanca y van a hacer movimientos en el hombro. Y se fijan al troquíter. Y esa fijación, ¿verdad? Es directamente al hueso. Bueno, ese tendón se nutre, ¿verdad? Del hueso a través de osmolaridad. O sea, la sangre pasa del hueso al tendón y cuando hay solicitudes, él se nutre y no hay dolor. El metabolismo del tendón es completo, pero por causas de genética o de actividad laboral o actividad deportiva, la solicitud es mucho mayor, ¿verdad? Que la capacidad de irrigación que tiene este tendón. Y la irrigación, cuando es enfermedad, se va perdiendo, entonces produce dolor. Esa es una parte del manguito rotador, de las lesiones del manguito rotador, que producen las lesiones del manguito rotador. Y la otra es cuando hablamos que hay un síndrome de pinzamiento subacromial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, el síndrome de pinzamiento no es más que nosotros tenemos en la conformación de la cintura escapular, que es el hombro, ¿verdad? En la paleta humeral tiene un hueso aquí que se llama acromion, ¿verdad? Que es parte estabilizador del hombro y donde se inserta una estructura que estabiliza el hombro. Por configuración anatómica genética, muchas veces ese acromion
es tipo gancho, en vez de ser así, es así. Y cada vez que tú levantes el tendón se va a golpear, o sea, a pinzar con el acromio y va a producir un daño del tendón. Eso ya por configuración anatómica. Entonces ya vemos, ya hay dos formas de... Y puede ser genética. Sí, sí, claro, esa es tu configuración anatómica, tu genética. Entonces ya Eh, vemos que Había hay dos. revisado como que, disculpe doctor, había revisado como que las personas altas tenían más probabilidad de sufrir del manguito rotador. ¿Esto es cierto? No, 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 no. Eso Mm. tiene que ver más que todo, es por, la genética tiene que ver con degeneración, pero no tiene que ver con la altura. ¿Ok? Ah, ok. Y lo que sí tiene más que ver es con la actividad que tú hagas. Y Exactamente. había comentado o escuché que dependiendo de actividades laborales, también se podía desarrollar lesiones del manguito rotador. ¿Cómo cuáles Por ha supuesto. podido percibir usted? Todas las actividades de movimientos repetitivos, por ejemplo, un paciente que trabaja, un obrero que trabaja en una empresa, que viene una máquina, un riel, él tiene que estar todo el tiempo poniendo Mm. una bolsa o un producto. Entonces este movimiento por 8 horas seguidas va a producir un daño del manguito rotador por solicitud. Pero si tú, eso es lo que digo, que es la parte genética y la configuración anatómica, porque de 10 trabajadores, nada más 3 presentan eso y los otros no les va bien. No, o sea, Bien. no tienen problema. ¿Y cuáles son las consecuencias? Primero, ¿cuáles son los síntomas del manguito rotador con alguna lesión? Mira, ahí siempre va a ser dolor y limitación hacer la abducción del hombro. Mm. Eso es cuando es la parte laboral, o como habíamos conversado antes, cuando tú saliste de tu jornada laboral y te duele mucho el hombro y haces eso. Y haces el dolor y la limitación funcional. Igual el atleta o una persona que hace una actividad física intensa con actividades del hombro y le pasa igual. Pero cuando este problema traspasa eso, traspasa quiere decir que ya hay cambios anatómicos en el tendón, ¿verdad? Donde se genera la enfermedad. Entonces el paciente ya va a tener dolor perennemente, pues, sin hacer o con haciendo ejercicio. Es un dolor característico, que es dolor en el hombro con imposibilidad para levantar el hombro, ¿verdad? O hacer rotaciones, y que en la noche se intensifica. En la noche el dolor aumenta, ¿no? Eso es. Yo no, mire, yo en el día más o menos hago, después que trabajo, hago mi cosa, se me alivia, pero en la noche, doctor, yo no aguanto ese dolor, yo no puedo con eso. Y es porque ya no es algo casual, sino que ya se han instalado los cambios de vascularización del tendón, donde ya hay que tomar medidas en el asunto ya fuertemente. ¿Y cuál es la consecuencia, doctor? Porque chévere, yo me doy cuenta de que tal vez no puedo dormir por el dolor en el hombro. Y entonces, tal vez me automedico algo para dormir y olvidarme de ese dolor y consecutivamente lo estoy haciendo. ¿Cuáles pudiesen ser los daños de no prestar la debida atención a ese dolor o ir a un especialista como usted, un Esto traumatólogo? es claro. Esa enfermedad tiene una evolución natural, lo que uno dice que los pasos que van cuando el paciente no acude a una consulta médica o no, a un especialista de eso, ¿verdad? Y cuando tú acudes a un especialista. Cuando tú no acudes a un especialista, generalmente la mayoría de la población, el 80%, ¿verdad? Va a tener una ruptura del manguito rotador. ¿Qué ruptura? Que el tendón se va a despegar del hueso, ¿verdad? Y una degeneración de las fascias musculares que conforman el manguito rotador, por ejemplo, su escapular, ya no es el tendón, sino la masa muscular se empieza a degenerar también, ¿ok? Y ahí la ruptura, entonces ahí sí el problema se torna más complejo. Pero también se está descrito que una pequeña porcentaje de la población evoluciona hacia la cura, pues. ¿Por qué? Porque todos tenemos en nuestro organismo un proceso regenerativo. Okay. ¿Okay? Muchas veces una persona con una buena biología o que tenga una buena herencia con eso, realmente el tendón puede evolucionar y se cura solo, porque es una enfermedad también que
como digo, un pequeño porcentaje puede aliviar sola, pero la gran mayoría no tiene que acudir a un servicio médico porque la evolución es muy tórpida, con limitación del hombro, no puedo cepillarme, peinarme, el dolor todos los días, depresión, porque todo lo que hablamos de lo que es un síndrome doloroso complejo, un dolor crónico, después va acompañado con trastornos depresivos, ansiedad, trastornos del humor, Claro. limitación a la movilidad, no puedo hacer nada con el hombro y el hombro se queda así. Entonces una persona que tenga 50 años, que más o menos cuando se empieza ya a poner duro la enfermedad y no pueda hacer nada con el hombro, es algo duro para esa persona. ¿Y cuáles son los síntomas de que el tendón se rompa ya no esté con el hueso? Sí, ahí ya tenemos que asociar con imágenes. ¿Por qué? Porque generalmente esto no es una enfermedad que es lenta, que es rápida, es corta, es lenta. Por ejemplo, puede empezar a los 25 años y entonces tú llevas ese dolor todo el tiempo que tú vas limitando la movilidad del hombro. Entonces hace complicaciones como son la capsulitis adhesiva, que es o hombro congelado, que es imposibilidad de mover el hombro, pero no quiere decir que esté roto. Pues. Entonces a veces el diagnóstico se hace más que todo por imágenes. ¿Ok? Entonces nosotros cuando sospechamos por el tiempo de evolución, no es lo mismo una persona que nunca le había sufrido dolor en el hombro y te acude a la consulta que una persona que tiene 3 años, 4 años con el dolor en el hombro, ¿verdad? Entonces ya tú le mandas una resonancia o le indicas una resonancia magnética nuclear del hombro donde nosotros vamos a visualizar si la estructura está rota, si tiene cambios degenerativos y qué otra patología tienen que tengamos que resolver o decidir pues en el tratamiento. Y en esos dos casos es posible tratar la lesión. Sí, siempre es posible. Mira, si tú tratas bien una lesión del manguito rotador, bien en el sentido que el manguito rotador, el tratamiento no es fácil, no es sencillo. Hay una pequeña población que sí, le mandan antiinflamatoria, doctor, ya no me dolió más, porque él tuvo medidas compensatorias, pero la gran mayoría no va a evolucionar rápidamente. Entonces, el tratamiento dura hasta un año. Tú tienes que tratar un hombro con medidas médicas, fisiatría, tratamiento médico, por un año hasta decidir hacer un tratamiento quirúrgico, porque ya las medidas médicas o el tratamiento médico no fue satisfactorio. Ok, Y decía, estamos hablando entonces que el tratamiento que puede durar hasta un año puede organizarse entre un traumatólogo mandando medicamentos y en conjunto con un fisioterapeuta haciendo rehabilitaciones. sí, exactamente es así. Lo único es que el fisioterapeuta tiene que estar muy empapado de lo que son las lesiones o la enfermedad o la fisiopatología del manguito rotador. Porque si no, el paciente no avanza. Yo he tenido muchos problemas en mi consulta por eso, entonces he tenido que, incluso tengo mi propio centro de fisioterapeuta para eso, ¿verdad? Porque trabajo muy en conjunto, muy a la par, Claro. porque probablemente yo inicie un plan de tratamiento médico y el paciente va a los 15 días a terapia y resulta que no es así. Hay que iniciar el tratamiento médico con la terapia. Los dos a la par, porque no es fácil tratar un manguito rotador. Doctor, Tiene disculpe, ¿y cuándo se habla de operación de manguito rotador? Bueno, eso, tú hablas de operación, uno, cuando no está roto y las medidas médicas que tú hiciste para mejorar el dolor fueron fallidas. Okay. Ya tú tienes un año tratando el dolor de una manera adecuada, hiciste todo, y el tratamiento médico se inició con la fisioterapeuta. El fisioterapeuta hizo todo el esquema para manguito rotador y fue un fracaso. O sea, no fue satisfactorio. Entonces, mire, hay que operarlo, quitar el pinzamiento o hacer una limpieza del hombro para que mejore el dolor. ¿Okay? Cuando el manguito rotador está roto, siempre es quirúrgico. ¿Por qué? Porque tú tienes que reinsertar el tendón al hueso, no hay otra. Tienes que agarrar el tendón y
y ponerlo otra vez, hacer su recesión en el hueso con las diferentes técnicas quirúrgicas que se manejen, pero eso es lo que hay que hacer. Y luego de operado también viene una rehabilitación. Viene una rehabilitación, exactamente. Por eso, el manguito rotador hay que tenerle paciencia, hay que tenerle tacto, porque si no fracasa. Incluso tú puedes operar, hacer unas técnicas quirúrgicas excelentes, todo te quedó de librito, le tomaste la foto, pero el paciente evoluciona mal, ¿verdad? Primero, que a veces no era el tiempo de operarlo. Segundo, porque el paciente se operó y no hizo su esfuerzo, porque el paciente tiene que hacer su esfuerzo, porque manejar el hombro o mover el hombro después de una cirugía con dolor, no te creas, requiere de fuerza a veces, de temperamento del paciente. Claro. Doctor, para ir cerrando la conversación, me gustaría saber qué recomendaciones tiene para estas personas que tienen, a lo mejor sienten dolor en el hombro, ¿qué pudiesen hacer? Mire, lo mejor que puedo hacer cuando aparece ese dolor en el hombro, muchas veces es una persona que no tiene ningún tipo de actividad física, que simplemente hoy me levanté con dolor en el hombro, me mandaron esto, llamé a alguien, me dio tómate el diclofenac y mejoró 2 días, pero no se me quita. Vaya al médico, a especialista en tratamiento del hombro. ¿Por qué? Porque te va a enfrentar con un problema que es de difícil tratamiento y que tiene o sea, tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo a eso, a mejorar el cuadro. Me gustó que hablara también sobre la regeneración que tienen algunas personas genéticamente para aliviar solo unos dolores o algunas enfermedades. También me gustaría saber en este momento cómo pudiésemos nosotros prevenir, tal vez, si queda de nuestras manos, prevenir alguna de estas lesiones. Mire, la prevención de las lesiones, es dependiendo de cómo qué es lo que tú hagas. Por ejemplo, si tú eres un atleta de alta competencia, un atleta, pues, y haces sobre todo de actividad de béisbol, tú tienes que saber que generalmente después de cada actividad física intensa, tienes que colocar hielo en el hombro, ¿verdad? Tienes que preparar el hombro para ese trabajo, o sea, hacer un fortalecimiento muscular, preparar el deltoide, bíceps, tríceps, todo lo que es la musculatura que está en la cintura escapular. Entre más fortalecido está, hay menos riesgos de que el músculo o el tendón, por falta de fuerzas, empiece a tener dolor. Porque cuando tú vas entrenando un músculo, el músculo se va preparando, o sea, va creciendo progresivamente, va haciendo cambios para soportar la actividad. Pero si es una persona que no es atleta, sino que es una persona normal, que hace su vida normal, bueno, evitar fumar, que produce mucho daño en la microvascularización, tratar de no ser obeso, de tratar de controlar su peso, los diabéticos controlar el azúcar, y los diabéticos también se ve mucho este problema. Todo lo que es una vida sana, pues, una vida equilibrada, pues, diría yo. Todo va influyendo, todos nuestros hábitos. Ajá, una buena dieta. Y a veces, bueno, cuando nos toca, porque nuestra genética nos vino para eso, bueno, entonces ya tomar la medida para que el impacto de la enfermedad sea lo menos posible para mí. O sea, una persona, si se te enferma, yo tengo la persona hay que explicarle que si ella no hace un cambio, la enfermedad va a impactar en ella de tal manera que va a cambiar su vida. Porque una persona con dolor todo el día es un problema. Sí, cierto. Pues antes de llegar a ellos, pues lo mejor es, lo más sano para nosotros es poder conectar con doctores como usted. Pues ya lo saben, él es el doctor Rafael Segura, traumatólogo con más de 16 años de experiencia, y ustedes pueden conectar con él a través de www.saludvitale.com y conectar y coordinar una consulta, ya sea por chat o llamada. Muchísimas gracias, doctor. Estamos a la orden, estamos a la orden. A De nada. todos
A todos ustedes, si tienen alguna pregunta, pueden realizarla a través de nuestros comentarios. Dejan tus comentarios, deja tu pregunta, que próximamente con nuestros especialistas estaremos respondiéndote. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Recuerda que somos Salud Vital, la aplicación que te conecta con especialistas de la salud y te permite comprar servicios médicos. Gracias.